Muy buenos días con todos. Vamos a empezar esta clase de balance. ¿Qué es lo que vamos a ver en este día? Como habíamos comentado, la utilización de las herramientas computacionales, específicamente el Excel. ¿Cómo podemos utilizar el Excel para resolver problemas de balance de energía? Bueno, y primero vamos a empezar con un breve resumen, que es lo que hemos revisado hasta este punto en esta unidad número 3, que es de balance de energía. Primero, la metodología de resolución es prácticamente la misma que habíamos mencionado para el caso de balance de materia. Primero, enterarse de lo que se trata el problema, leer el problema, analizarlo. Dentro del análisis, recordemos que es importante dibujar el diagrama de bloque. En este diagrama de bloque, colocar toda la información disponible y a partir de esta, realizar el análisis de grados de libertad, porque con el análisis de grados de libertad vamos a poder identificar el sistema que tiene la menor cantidad de incógnitas, el sistema que puede tener una solución única, de tal forma que se puede hallar una solución al problema planteado, ¿no? Una vez que se tiene identificado el sistema con el que se va a empezar el análisis, se deben plantear los balances, tanto de materia como de energía. Todos los casos que hemos tratado hasta este punto han sido sistemas desacoplados. Lo que quiere decir es que para poder hallar una solución al balance de energía, primero tiene que estar resuelta la parte de la materia. Tengo que conocer ya todos los flujos y composiciones de toda la corriente para luego sí utilizar el balance de energía, aplicar el balance de energía al sistema, principalmente con el fin de determinar temperaturas y calor, términos de temperatura, calor y en ocasiones incluso trabajo. También hemos analizado todos los sistemas sin reacción química eh, y con cambio de fase. Unos cuantos sistemas sin cambio de fase, con cambio de fase, y todos ellos tienen la característica que han sido sin reacción química. Como no hemos tenido reacción química dentro del sistema, la entalpía, que es la energía que se encuentra asociada a una corriente de flujo, se ha determinado a partir de la capacidad calórica específica en el caso de que exista un cambio de temperatura y considerando el calor latente para el caso de los cambios de fase, ¿no? Y todo esto, como ustedes notaron, al momento de calcular las entalpías, cuando hay un cambio de temperatura, se utilizan correlaciones, ecuaciones que tienen temperaturas que dependen de la temperatura en un grado 1, 2 y hasta un grado 3. Y esto normalmente sí dificulta un tanto los cálculos, la parte de determinar ya un resultado, porque lo vuelve preciso al procedimiento o impreciso en función del valor con el que yo trabaje la capacidad calórica. Justamente para poder resolver este problema, para hacer un poco más sencilla la parte de cálculo, vamos a utilizar las herramientas computacionales. La más sencilla, la más común, es la herramienta Excel, que justamente es la que vamos a presentar en esta clase, que ustedes tenían la tarea, respecto a replicar un ejercicio y cambiar cualquier tipo de dato, ¿no? Entonces vamos a continuar con estas exposiciones. ¿Algún voluntario, tal vez? Escojo. Este, Yo, Creo que Helen Enríquez me había dicho, ¿sí? sí, De acuerdo. A ver, Helen, nos ayuda compartiendo la pantalla ya. Eh, y el ejercicio. ya ves. Este es el ejercicio que proponía el video. Decía que encontráramos la temperatura de la alimentación del sistema. Entonces, el video nos proporcionaba los coeficientes de la capacidad calorífica del oxígeno y nitrógeno a la entrada en la alimentación, que son estos que se puede observar aquí. Creo que lo voy a hacer un poquito mejor. Que son los que se observan aquí. Y también los coeficientes de capacidad calorífica del producto, que son los que están aquí en el lado izquierdo.
También nos daban el flujo de entrada para el oxígeno, para el nitrógeno, el flujo de entrada para el oxígeno y nitrógeno, y nos daban el calor, que aquí se puede dar cuenta. Nos daban el calor que tiene la reacción. Entonces, también nos proporcionaban las temperaturas de la corriente final, que son 100 y 25 grados, y nos proporcionaban la temperatura de referencia, que es la que elegimos de 25 grados, entonces también se ubica en la alimentación. Entonces, primero se realiza el cálculo de la entalpía, de tal forma que se calcula con la integral de Cp, entonces ya aquí ya está resuelta la integral, que es el primer coeficiente por la diferencia de temperatura, más el segundo coeficiente dividido por 2 por la diferencia de temperatura cada una al cuadrado, y así sucesivamente. Esto se lo hace para el oxígeno y el nitrógeno. Esto es una entalpía específica, entonces para sacar la entalpía, del sistema se lo multiplica por el flujo másico en moles. Y aquí obtenemos la entalpía del sistema. Y lo mismo se realiza para para la alimentación, pero en este caso nosotros asumimos una temperatura. Bueno, en el video asumía 60, se puede asumir cualquier temperatura, pero en el video asumía 60 y nos daba y obteníamos la entalpía. Ya, entonces también la entalpía específica, que es lo mismo, la integral de Cp, que sería el primer coeficiente por la diferencia de temperatura, más el segundo coeficiente sobre 2 por la diferencia de temperatura cada uno al cuadrado, y así sucesivamente. Luego, esta entalpía específica se multiplica por la masa, por el flujo másico en moles, y obtenemos nuestra entalpía del sistema. Para obtener la entalpía total, se hace una suma de las dos entalpías que sacamos para el oxígeno y para el nitrógeno. Y asimismo para el producto. Se suman las entalpías del sistema obtenidas para el oxígeno y para el nitrógeno. Bueno, entonces, esta es la ecuación que ellos usan, que es la ecuación para poder utilizar para obtener la temperatura. Entonces, hace un análisis de datos, donde va aquí y busca un dato, y se pone que se quiere que el valor sea 0 y que la celda que cambie para encontrar la temperatura correcta para el sistema, y ahí nos arroja la temperatura que debería tener el sistema, que es 38.62. Luego explicaba, bueno, se explica y se relaciona que cuando se cambia la temperatura y se quiere obtener que el sistema, o sea, que esa temperatura sea la adecuada para el sistema, entonces va a haber una diferencia de calor, o sea, y de acuerdo a valores que yo puse, entre más aumenta la temperatura hasta llegar a su equilibrio, entonces el calor va a aumentar, perdón. Por ejemplo, en 90, el calor va a ser 2.24, porque el calor es la suma de las dos entalpías totales. Perdón, es la resta de las dos entalpías totales. De la entalpía final del producto menos la entalpía inicial de la alimentación. Pero para obtener este calor, o sea, nos da un valor, queremos que esta sea nuestra temperatura del sistema. Entonces tenemos aquí un problema, y este problema también lo analizamos. Hacemos que, o sea, para obtener el valor de nuestro calor que necesitamos para la alimentación. Y ahí nos va a dar que para que el sistema esté en equilibrio, entonces tenemos que suministrar un calor de 2.24 por 10 a la 5 joules sobre segundo. Y si disminuimos esta temperatura, entonces el calor va a disminuir, qué sé yo, 35. Entonces obtenemos un nuevo calor. Y ahí disminuye el calor. Y otra vez está en equilibrio.
De acuerdo, esas son las modificaciones que usted realizó. Una consulta. Bueno, aquí el ejercicio les mencionaba que seleccionen como temperatura de referencia 25 grados centígrados. Pero ¿qué pasa si cambiamos esa temperatura de referencia? ¿Nos cambiaría la respuesta? En este caso, creo que no, porque está para un mismo sistema, no cambia. No cambia, ¿no? Eso es lo importante de la entalpía, al igual que la energía interna. Son variables, puntos, son propiedades que no cambian con la trayectoria. No me interesa saber cuál es el camino, sino los puntos iniciales y finales. Y justamente aquí podemos notar que eso se cumple. Si es que mi temperatura de referencia, démosle la temperatura de alguna de las corrientes, puede ser 35 o 100. ¿Qué es lo que la de referencia? Que la temperatura de referencia coincida con la temperatura ya sea de entrada o de salida, cualquiera de las dos. Ya. No, es que la tendría que ser aquí. No, Así. no, cámbiale. La temperatura de referencia. Vamos a hacer que la temperatura de referencia sea igual a la temperatura de alguna de las corrientes. ¿Ya? En este caso vemos que la temperatura de referencia coincide con la entrada, que es lo que nosotros hemos resuelto en los ejercicios pasados. Decimos, ¿cómo seleccionar una temperatura de referencia? Puede ser cualquiera, en el caso de que analicemos sin reacción química, pero ¿cuál me conviene más? Me conviene igualarla a una temperatura. ¿Por qué? Porque noten que ahí la entalpía final, la entalpía de esa corriente es cero. Sí. Entonces me evito, cuando yo lo hago manualmente, me evito realizar todos los cálculos que están dentro de esa celda que en este momento está en amarillo. Y solamente realizo los cálculos de la segunda corriente, ¿no? Ya, pero como vemos, no importa la temperatura de referencia que yo seleccione, siempre voy a obtener el mismo resultado. Ya, listo. Bueno, ya nos explicó un poco cómo utilizar esta función del objetivo. Se lo puede utilizar, como ven, para cualquier problema, ¿no? Aquí lo importante es identificar cuál es la ecuación con la que estoy trabajando, cuál es mi limitante, cuál es mi restricción. En este caso, y para muchos otros, van a ser el balance de energía. Tengo que cumplir el balance de energía. Y justamente ahí lo que vemos es el balance de energía, ¿no? La sumatoria de entalpías, el calor, esto nos tiene que dar igual a cero. Noten que aquí estamos asumiendo, no lo dice exactamente el problema, pero estamos asumiendo que este equipo es adiabático, ¿no? Adiabático porque no se está eliminando una cierta cantidad de calor fuera del intercambiador. Ese calor que vemos ahí es el que se transfiere desde los gases, desde el aire, hasta el fluido que va por el otro lado del intercambiador, que en este caso dice que es, no dice que es, ¿verdad? Solamente dice que se requiere aire para calentar algo. Ya, bueno, dentro de ese intercambiador, ese algo está recibiendo esta cantidad de energía, 1.8 exponente a la sexta joules sobre segundo. Pero en sí, el intercambiador como tal, al medio, al entorno que está afuera, no le está entregando una cierta cantidad de calor, no se está perdiendo algo de energía. Toda esa energía está siendo transferida al sistema que está pasando por el serpentín. Bueno, este es un intercambiador de calor, lo que está aquí en la gráfica, ¿no? Y esta puede ser una consideración que se la utiliza muy a menudo, a pesar que el problema no lo indique, se tiene que mencionar, o sea, está implícito, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ¿alguna duda, pregunta sobre este problema? ¿Está todo claro? Ya, nada más, revisemos nuevamente lo de la función objetivo, en este caso. Cambiémosle la temperatura, supongamos que la temperatura no sea 35, cámbiale a cualquier otra.
58. Ya, también otra cosa importante al momento de seleccionar la temperatura. En este caso vemos que es 58, ¿no? Hay que tratar de colocar un valor lo más real posible, una respuesta que tenga sentido. En este caso, una respuesta que tenga sentido, ¿cómo puedo saber cuál respuesta es la correcta? Bueno, no la correcta, pero la que podría aproximarse a la correcta, analizando de qué se trata el problema, ¿no? Vemos que en este caso yo tengo una corriente que va a ser calentada de tal forma que llegue hasta los 100 grados centígrados. ¿Qué es lo que me está indicando eso? Que mi temperatura que yo asuma tiene que ser menor a 100 grados. Si me voy sobre los 100 grados, bueno, podría ponerlo de seguro, Excel me va a sacar una respuesta correcta, pero estoy dando un valor que no es real, o sea, que no tendría por qué dar, que no tendría por qué ser correcto en este caso, ¿no? Incluso para el análisis de las respuestas hay que considerar de qué se trata el problema. Si en este caso tengo un calentamiento, como es lo que vemos aquí, yo tengo que esperar que la temperatura de entrada sea menor a 100 grados. Si es que tuviera una temperatura mayor, quiere decir que alguna cosa está extraña, ¿no? Listo. Ya, entonces explíquenos nuevamente lo de la función objetivo, ¿no? Para la temperatura correcta. Sí. O para obtener el calor que se debe suministrar. Para obtener la temperatura. Ya. Entonces vamos a datos. Ponemos en análisis. No sé cómo sería en español. Busca función objetivo. Ajá. Función objetivo. Ujú. Y aquí, como se quiere que llegue a un equilibrio, entonces sería el valor 0 y se escoge la celda que se quiere cambiar, o sea, la que queremos obtener el valor real. Esa sería la celda de la temperatura. Y Ya, la celda que entonces, se sí, tiene que ya, poner. vamos nuevamente. En la primera celda, como ven, es una función matemática, no tiene que ser algo que me indique, que considere los valores que estoy calculando, ¿no? Esa es mi restricción, en otras palabras, lo que tiene que cumplirse. En este caso, ¿qué es lo que tiene que cumplirse? El balance de energía. Por eso seleccionamos esa celda donde está el balance de energía. La siguiente me indica este balance de energía. Tiene que ser igual a, ¿qué cosa? Tiene que ser igual a 0. Y por último, le mencionamos, bueno, si quiero que se cumpla este balance, algo tiene que cambiar. ¿Cuál es mi variable dependiente, en otras palabras? En este caso es esa temperatura. Tengo que cambiar esa temperatura de tal forma que se cumpla el balance de energía, ¿no? Eso es lo que hacemos al momento de utilizar esta función objetivo. ¿Cuál es mi ecuación matemática? ¿A qué tiene que ser igual esta ecuación matemática? ¿Y qué celda es la que tiene que modificarse de tal forma que se cumpla mi ecuación matemática, ¿no? Que en este caso es el balance de energía. Habrá otros en los que será el balance de materia, ¿no? Listo, ya, entonces ahora sí puedo darle OK. Entonces, como vemos, ahí va a cambiar de tal forma que lleguemos al resultado correcto, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas sobre este tema? ¿No? ¿Está claro todo? Puedo decir que llegué a 5 porque realmente nuestro calor antes, previamente, se cambió la cantidad de calor suministrada y por eso llegó a 35. Porque si tuviéramos el calor actual que nos da el ejercicio, otra vez llegaría a 32.80 y algo, creo. Mire, 0,6. Y 38.62. Sí, exactamente, es en función de los datos que yo tenga, ¿no?
Listo, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro entonces cómo se puede utilizar la función objetivo para hacer cumplir el balance de energía? Ya, listo. Muchas gracias, Jerry. Gracias, Miss. Y bueno, para la siguiente parte vamos a realizarla en Zoom porque vamos a hacer una actividad grupal. Entonces, denme unos segundos, yo ya les voy a enviar el link para que podamos empezar. Listo. Bueno, en el chat ya se encuentra el link para empezar con esta actividad. Sí, bueno, no se unan todavía no empiecen todavía, lo vamos a hacer como les comento en grupos, una persona de cada grupo accederá al aula virtual y de paso ya les comparto la clave. La clave es participa, la primera con mayúscula. Bueno, nos unimos a Zoom, formamos los grupos y de ahí sí vamos a empezar, ¿sí? Listo, voy a cerrar esta sesión para poder continuar en Zoom.